Bueno, muy buenos días a todas las personitas que están hoy conectadas aquí en su emisora El Nuevo Amanecer. De antemano me gustaría que cada uno de ustedes pueda cerrar sus ojos y realmente pedir el día de hoy de que Dios Padre realmente sea este ser que ponga las palabras adecuadas, que abra nuestro entendimiento para poder recibir este mensaje. Realmente Él es el único que nos puede brindar verdad y también para poder comprender la realidad tal como es. Entonces, allí cerrados nuestros ojos, queremos pedirte con todo respeto a ti, Padre Santo, de que nos abras nuestro entendimiento, de que las palabras que sean escuchadas por nuestro ser sean para construir nuestra alma, para construir nuestra vida espiritual y que realmente nos ilumine cada paso que nosotros realicemos en esta vida. Te pido a ti, Padre, que nos guíes realmente, de que este mensaje pueda llegar realmente a abrir nuestras mentes y ver las cosas tal como son. Muchas gracias, Padre, y me dispongo a predicar este gran tema. Como les había dicho mis hermanos, por petición de nuestro maestro vamos a estar ampliando los temas que él nos va instruyendo, porque pues realmente tiene muchísima información y el día de hoy pues realmente creo que me voy a extender un poco más. No podré dar todo el tema porque realmente tiene muchos puntos importantes y el deseo de mi corazón es que ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Quiero expresárselos de la mejor manera para que la información quede allí y pues ahí sí entra el trabajo de ese espíritu ayudante que es el ajustador del pensamiento, que nos dirija a cada uno y realmente nos muestre el camino como debemos caminarlo. Bien, entonces a esta explicación la he titulado Estamos en el sueño de Dios. Bien, estamos en el sueño de Dios. Para comprender este tema necesitamos prestar muchísima atención. Además de esto, al escucharlo no debes verlo separado de ti, porque esa es la raíz del problema. El más grande error es el sentido de separación y eso ha hecho que no podamos ver las cosas como son. Durante todas las conferencias que hemos recibido, siempre las hemos tomado aparte de nosotros. Inclusive en el momento que se habla de Dios Padre, de la primera fuente y centro, de los hijos creadores, de los ángeles, de toda esta familia espiritual, de toda esta gran familia espiritual, siempre nos hemos sentido separados de ellos. Algunas veces o algunas personas también llegan a pensar de que esto solamente es un cuento. Bien, y ese es el gran problema, es uno de los más grandes problemas para poder despertar, para poder darnos cuenta de que siempre hemos estado conectados con Dios Padre. Entonces les pido realmente de que podamos sentarnos, que podamos escribir para poder comprender lo que quiero expresarles el día de hoy. Bien, y vamos a escucharlo sin sentido de separación. Vamos a sentir esta información que es algo nuestro, porque así lo es.
es algo para todos ustedes, mis hermanos, y espero que mi explicación pueda ampliar un poco más este tema. Bien, igualmente yo los invito a que estén muy atentos en la emisora en el transcurso de la semana, porque también en algunos momentos se repiten los temas dominicales de nuestro maestro, y así pueden volver a repetir estas conferencias que son muy importantes. Bien, otro problema que nosotros hemos tergiversado muchísimo es el pensamiento de grandeza. Nosotros tenemos en nuestra mente que grandeza, ¿sí? Siempre lo hemos pensado que un ser grande es el que tiene muchas cosas fuera de él. Bien, hemos pensado que una persona victoriosa, una persona grande, es aquella que tiene muchas propiedades, es aquella que tiene cosas exteriores. Bien, pero realmente lo más grande, la grandeza verdadera, es cuanto más grande tú seas en tu interior. Ese realmente debe ser el concepto que debemos tener de grandeza. Entonces, quiero que podamos escuchar esta plática teniendo estos dos factores fundamentales. Uno, que dejes de sentirte separado de todo cuanto existe, y lo otro, que comprendamos que la grandeza está en tu interior y no en el exterior. Bien, para comenzar, quiero que imaginemos lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra mente para tratar de discernir estos nuevos conceptos. Entonces, quiero que imaginemos lo siguiente. Imagina que toda tu vida has tenido lentes de sol, ¿sí? Has visto todo por medio de ellos. Desde que naciste, siempre has tenido unos lentes de sol. Bien, ¿cómo ves la vida? ¿O cómo has visto la vida si siempre has tenido estos lentes de sol? Pues todo cuanto has observado tiene el color, ¿sí?, de los lentes de tus gafas. Si son unos lentes de sol, pues vas a estar observando todo oscuro y muy posiblemente no podrás discernir el color de las cosas. Bien, quiere decir que jamás has visto las cosas como son, solo ha sido una percepción por medio de lo que te han dejado ver tus lentes de sol. Bien, quiero que tengas esto también en tu mente. Repito, en tu mente. Bien, todo cuanto conoces no es así. Temo decirte, hermano y hermana, que todo cuanto conocemos y como creemos que son las cosas no es de esta manera, porque las has visto por medio de una percepción irreal. Bien, como sabemos, los lentes de sol son creados por la humanidad, y esta apariencia que genera ver las cosas a través de estos lentes hace que tú veas las cosas como no son. Un día soleado con lentes de sol pareciera que estuvieras en un atardecer o que tuvieras un paisaje carente de luminosidad. Bien, quiere decir que es totalmente irreal a lo que realmente es. Bien, y de la misma manera hemos vivido durante toda nuestra vida, y el objetivo de esta conferencia es mostrarles un poco cómo es la realidad. Bien, desde nuestra mente infinita, ¿sí?, no podremos comprender cuáles son las creaciones de una mente absoluta. Bien, vamos a tratar de comprender desde nuestra mente finita una creación de una mente absoluta, que es la mente de la primera fuente y centro de todas las cosas y de todos los seres. Bien, pero hay una herramienta muy importante para comprender realmente
la creación de una mente absoluta. Y nosotros podemos llegar a comprender esto por medio de nuestra experiencia. Entonces quiero, como les dije al principio, para poder comprender este tema tenemos que echar mano de nuestra experiencia, de lo más cercano de nuestra vida, que realmente estas palabras las interioricemos y no pensemos que es una conferencia más, sino que realmente es un mensaje para cada uno de nosotros y es algo que es real, es posible, y lo que les quiero transmitir el día de hoy es totalmente cierto. Ahora, no los quiero convencer, sino que cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes hay una parte divina, y yo quiero que ustedes se unan a esa parte divina y escuchen el tema y ustedes mismos junto a Dios Padre saquen sus conclusiones. ¿Bien? Todo cuanto existe es la proyección del pensamiento de Dios. Todo cuanto existe es la proyección del pensamiento de Dios. Aparte de Él no existe nada. Todo lo que la revelación y las escrituras nos han hablado existen del pensamiento creativo de Dios. Todo cuanto existe es la proyección del pensamiento de Dios. Imaginemos lo siguiente. Imagina, Dios Padre un día decidió sentarse y cerrar sus ojos e imaginar en su mente, voy a crear un ser que tenga mi personalidad absoluta. Bien, todos nosotros también podemos hacer el ejercicio, podemos sentarnos y cerrar nuestros ojos y empezar a imaginar, o sea, empezar a tener unos pensamientos creativos, ¿bien? Pero en este caso, esto es un poco de fábula, es una historia para tratar de comprender algo que es un poco complicado, ¿bien? Pero no quiero que se pierdan. Entonces imaginemos que Dios Padre un día decidió sentarse y cerrar sus ojos e imaginar en su mente, ¿sí? Tener un pensamiento y dijo, voy a crear un ser que tenga mi personalidad absoluta, ¿sí? Soy yo. Escuchen bien, soy yo, pero solo siendo personalidad. Y esa mente que ha sido capaz de tener mi pensamiento será mi mente absoluta. Bien, entonces Dios Padre, la fuente y centro de todas las cosas, dentro de su mente genera un pensamiento y Él crea una parte de sí mismo, ¿sí? Y dice que esa parte va a ser una personalidad absoluta. Es Él, pero en la faceta de personalidad absoluta. Ahora, esta mente que ha sido capaz de generar este pensamiento, Él ha decidido llamarla la mente absoluta. Dice, seré yo, pero en forma de mente. ¿Bien? Dentro de las escrituras podemos comprender que de ahí nace el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, donde el Hijo Eterno representa la personalidad absoluta de Dios Padre y el Espíritu Infinito representa la mente absoluta, el actor conjunto. ¿Bien? Ahora, Dios Padre en esa meditación, por medio de esa mente absoluta que Él ha creado, que es Él, solamente que en forma de mente, ¿bien? Decide que va a crear otras unidades que son Él mismo. Escuchen bien, decide crear otros seres que son Él mismo, pero en otras facetas, ¿sí? Que viven dentro de la mente absoluta. Bien, entonces, como les dije, tenemos que echar
mano de nuestras experiencias, ¿bien? Y algo palpable es pues, nuestros sueños. Dentro de nuestros sueños nosotros podemos decidir ser superhéroes o podemos decidir ser hombres adultos. Si supongamos un niño está soñando, él puede posicionarse como una persona adulta, o un adulto puede volverse joven, etc. Podemos tomar cualquier papel que deseemos. De la misma manera, la primera fuente y centro está tomando una forma diferente. Él decide, dentro de su sueño, ser un ser con toda la personalidad absoluta. ¿Bien? Y también decide ser un ser que es la mente absoluta. ¿Bien? Ahora, muchos de nosotros hemos tenido un sueño tras otro sueño, o sea, que soñamos estando en un sueño. ¿Bien? Entonces, quiero que no dejemos de imaginar y reflexionemos que Dios mismo, dentro de su mente absoluta, ¿sí? Dentro de esa mente absoluta, Él decide, ¿bien?, crear otros seres, crear partes de Él que tengan otra forma, otro papel. ¿Bien? Entonces, dentro de la mente absoluta, que es el Espíritu Infinito, que es Dios Padre, ¿bien? Quiero que quede esto recalcado. Es Dios Padre en varias facetas, ¿sí? En varias formas. Decide hacer 7 espíritus maestros. ¿Bien? Los 7 espíritus maestros, que por medio de las escrituras sabemos que ellos son los que proyectan también en su mente los superuniversos. Bien. Por medio de estas creaciones, por medio de estos seres, repito, por medio de estos seres, que a su vez es una entidad o que son una expresión de la primera fuente y centro, Él sigue creando dentro de esas subdivisiones de Él mismo, por así decirlo. ¿Sí? Y cada uno de estos seres, los 7 espíritus maestros, sabemos que nacen los 7 superuniversos. De allí nacemos por medio de sus pensamientos cada uno de nosotros. Bien, quiero como encerrar este pedazo para que entendamos. ¿Listo? De este punto puede ser que muchos de los que me están escuchando no les quede muy claro, pero lo importante es comprender que Dios Padre, ¿sí?, es Él en el Hijo Creador. Podríamos decir que es Dios Hijo Eterno. ¿Bien? También es Dios Espíritu Infinito. ¿Bien? También es Dios Espíritu Maestro. ¿Bien? Y así sucesivamente, hasta que Él, por medio de sus pensamientos, proyecta nuestra realidad. Más adelante les voy a explicar un poco mejor cómo es que se crea nuestra realidad. ¿Bien? Todo cuanto existe, repito, habita en la mente absoluta del Padre, en el Espíritu Infinito. Todo cuanto percibimos, todo cuanto hemos estudiado dentro del libro de Urantia, en las escrituras, solamente ha nacido de esa mente absoluta que es Dios Padre y que nosotros lo hemos denominado como Espíritu Infinito. Bien, Dios Padre en todas las formas y seres existe en el universo. Dios Padre es todas las formas y seres existentes en el universo. Escuchen bien, Dios Padre
es todas las formas y seres existentes en el universo. Incluso Él es lo que crees que eres tú. ¿Sí? Dios Padre es lo que tú crees que eres tú. Sí, tú, el que me está escuchando por esta emisora. Para cada mente que utiliza a Dios en cada una de sus expresiones es totalmente diferente a la mente de las 3 primeras manifestaciones. ¿Bien? Para cada mente que utiliza a Dios en cada una de sus expresiones es totalmente diferente a la mente de las 3 primeras manifestaciones, que son Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. ¿Bien? Todo cuanto existe solo es la realidad del pensamiento de Dios. Todo cuanto existe solo es la realidad del pensamiento de Dios. Pero hay más realidades. ¿Bien? Quiero que expandan su mente y comprendan lo siguiente. Todo cuanto conocemos solamente es la realidad del pensamiento de Dios. Pero de la misma manera como nosotros también tenemos pensamientos, también tenemos otras dimensiones o otras realidades. Podríamos decir que Dios Padre tiene otra realidad que no se nos ha sido impartida o enseñada y sería el cuerpo de Dios, sus emociones, su voz, etc. Hay muchas otras realidades. Quiero que comprendamos es la grandeza de Dios Padre. Solamente todo esto que conocemos es solamente el pensamiento de Dios. Imagínense en cuántas cosas más hay de Él que todavía no nos han sido reveladas. ¿Bien? Nosotros solo hacemos parte de su pensamiento y por esta razón solo conocemos de esta realidad su pensamiento. ¿Bien? Porque muchos de nosotros diríamos, ven, ¿y por qué no nos han comentado de estas otras realidades? La respuesta es muy sencilla, porque nuestra realidad está sujeta al pensamiento de Dios. Entonces, lo único que nos debemos preocupar por comprender hasta el momento es su pensamiento, es su sueño. ¿Bien? Comprendiendo que la realidad en la que vivimos es solo un sueño, esta es la única razón por qué el espíritu no la percibe. ¿Bien? No existe para él. Muchos de nosotros hemos escuchado dentro del libro de Urantia de que los seres espirituales desconocen por completo la materia. Bien, entonces voy a explicarles un poco este punto. Bien, basándonos de que la realidad en la que vivimos, ¿sí?, es solo un sueño. Esta es la única razón y una razón muy contundente por qué el espíritu no la percibe. Bien, porque el espíritu no puede ver la materia. Entonces, el ejemplo es lo siguiente. De la misma manera, cuando tú experimentas un sueño, para ti es real, ¿verdad? Pero para otras personas es totalmente irreal. En el caso del espíritu, lo único que es real es algo que esté en su misma dimensión, que sea espiritual. Cuando nosotros tratamos de contar un sueño, ¿sí?, para la persona que nos escucha, pues le quedan muchas dudas y dice, bueno, solamente fue un sueño, ¿verdad? Pero para nosotros, el cual vivimos esa sensación o vivimos ese sueño, es totalmente real.
Pues de la misma manera le pasa a los seres espirituales. Para ellos es difícil creer algo tan irreal como la materia. De la misma manera como nosotros es tan difícil creerle a una persona cuando nos cuenta un sueño. Bien, y esto sucede porque el espíritu está en otra dimensión totalmente diferente a la dimensión del sueño. Bien, que en este caso lo estamos ubicando como la materia. Bien. Y partiendo de esta afirmación, ¿sí? Partiendo de que esto es totalmente irreal, la materia es totalmente irreal para el espíritu, partiendo de esta afirmación deberíamos preguntarnos si mi vida en la que vivo es un sueño. Y si es un sueño, pues no deberíamos sufrir tanto por alcanzar las metas impuestas por la sociedad. Porque estas mismas metas impuestas por la sociedad nos hacen más irreales. Porque las metas sociales son solamente reglas preestablecidas para mantenernos dormidos. Este pequeño eslabón que les estoy formando aquí es para que afiancemos nuestra creencia en las cosas divinas, que es lo único real. Las cosas divinas son la única cosa, la única partícula que nos podría llegar a convertir en un ser espiritual. Y no metas impuestas por la sociedad que solamente nos harían más irreales de lo que ya estamos. Ahora, muchos de ustedes deberán tener un colapso en su mente y podrían decir estas palabras. Bien, esto genera en nuestra mente la gran pregunta: si todo esto que percibo es irreal, ¿qué es real entonces? Bien, la respuesta a qué es real entonces es el amor. El amor es lo único real en toda esta irrealidad. Bien, en todo este sueño. El amor es la sustancia real que circula por todos los sueños de todas las mentes de cada expresión de Dios. Bien, el amor es la sustancia real que circula por todos los sueños de todas las mentes de cada expresión de Dios. Y cuando acompañas tu experiencia con la esencia divina de Dios, esta experiencia es real y tú comienzas a salir de ser un pensamiento a convertirte en un hijo de Dios. Realmente esta es la lucha. La lucha es ser consciente de la esencia de Dios Padre que circula en todos estos sueños. Y cuando tú encuentras esta esencia y empiezas a hacer una experiencia donde la mezclas con el amor, esta experiencia es la que se hace real. A pesar de que estemos viviendo en una irrealidad, ¿cierto? Pero cuando somos conscientes de la esencia divina y mezclamos nuestra experiencia con una parte que es totalmente real, porque Dios es real, es allí cuando nosotros dejamos de ser un pensamiento y empezamos a convertirnos en un hijo de Dios. Bien, este presente que hemos catalogado como nuestra vida, escuchen bien esta parte, este presente que hemos catalogado como nuestra vida no lo es. Bien,
es Dios experimentando una vida material. Yo les acabé de explicar de que Dios Padre es todo. Todo cuanto existe es Dios Padre, ¿verdad? Y lo que nosotros hemos catalogado como nuestra vida, ¿sí? Como nuestra, como individual, como propia, no lo es. Es Dios experimentando una vida material. ¿Bien? Donde, escuchen bien, donde Él ha decidido invitarte a que la vivas junto a Él. Esto quiere decir que nosotros no somos cuerpo ni mente. Estas partes que hemos catalogado que somos nosotros es solo una nueva expresión de Dios. Bien, entonces pues nos va a generar otra pregunta. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bien, como decía el maestro, ahí es donde aparece nuestro ego y aparece nuestra individualidad y dice, entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Verdad? Ahora, quiero que comprendamos lo siguiente. Nosotros nacemos, escuchen bien, al adquirir conciencia, identidad y experiencia. Así es como nacemos nosotros. Nosotros nacemos al adquirir una conciencia, también al tener una identidad y también al generar una experiencia. A una temprana edad o a principios, cuando el ser humano apenas está creciendo, ¿verdad? Esto es catalogado como el yo, ¿verdad? Es una identidad. Es una identidad que nace de las experiencias que hemos realizado con las herramientas de Dios. Nosotros nacemos al adquirir conciencia, identidad y experiencia. A muy temprana edad, esto es catalogado como el yo. Bien, el yo es una identidad que nace de las experiencias que hemos realizado con las herramientas de Dios. Herramientas de Dios son el cuerpo y la mente. La idea es nacer de nuevo. Jesús siempre decía de que debemos nacer de nuevo. ¿Bien? ¿Cómo es nacer de nuevo? Es ese nacimiento, ¿sí? Es cuando ese yo que tú previamente has creado, esta identidad decide unirse a la voluntad de Dios y ser uno con Él. Eso es nacer del Espíritu. Entonces, quiero como recapitular que comprendamos lo siguiente. Nosotros no somos cuerpo, nosotros no somos mente, ¿verdad? Adicionalmente a eso, lo que nosotros hemos llamado como nuestra vida material, ¿sí? Nuestra vida, ¿sí? Que nos llenamos la boca diciendo esto, pues no lo es. Todo esto es Dios Padre. Pero entonces Él nos invitó a cada uno de nosotros a que vivamos junto a Él una experiencia material. Y por medio de experiencias, ¿sí? Nosotros creamos una identidad al cual la llamamos yo. Y este yo, por medio de experiencias, ¿verdad? Genera una identidad, la cual toma una decisión de unirse a la voluntad de Dios y ser uno con Él. Y esto es un hijo de Dios. Es cuando un hijo nace del Espíritu. Bien, cuando tu experiencia es impulsada por el amor, cuando dejamos
de lado el concepto de ser una parte individual de Dios y comprendemos que siempre hemos estado unidos a Él, solo en ese momento nace nuestro espíritu y salimos de la irrealidad. Bien. De la misma manera, para nosotros tener una experiencia real, tenemos que unirla con el amor, que es algo real, para que nuestra identidad, bien, porque nosotros somos un conjunto de conciencia, identidad y experiencia. Para que esas tres cositas se conviertan en un ser, es cuando tú te unes a la voluntad de Dios Padre. Y te unes a Él y ahí nace un espíritu. ¿Verdad? Y de ahí pues eres real. ¿Verdad? Anteriormente habíamos hablado que los seres espirituales ven la materia, o sea, no pueden ver la materia. O ven la materia una dimensión totalmente irreal. Pero cuando tú te conviertes en espíritu, te vuelves real para estas entidades espirituales. Bien. Por esta razón se dice que lo único que podemos darle a Dios es nuestra voluntad. Y esto es muy importante. Siempre pensamos que nosotros tenemos que darle nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida, yo qué sé, el dinero, etc. Pero realmente todo eso no es nuestro. Lo único que es nuestro es nuestra voluntad. ¿Bien? Es lo único que realmente es nuestro. ¿Bien? Porque todo lo demás siempre ha sido de Él. ¿Listo? Aquí generé un subtítulo que titula Convirtiéndonos en un ser espiritual, un ser real. ¿Bien? Todo lo anterior que he mencionado pues nos deja en algo muy incierto, porque nos está posicionando de que somos irreales, de que estamos en un sueño y que estamos prácticamente perdidos, porque para los seres espirituales los sueños o la materia es totalmente irreal. Entonces, pues todos queremos lograr ser reales. Entonces vamos a hablar esto. ¿Cómo convertir esta conciencia, esta identidad y estas experiencias en un ser real? ¿Bien? Entonces vamos a empezar. Si lo que nos hace reales es la identificación con la voluntad de Dios y el mezclar todas nuestras experiencias con el amor, la esencia del Padre Universal, ¿cuál es el plan que diseñó nuestro Padre para hacernos despertar? Interesante. ¿Cuál ha sido el plan que Dios Padre diseñó para que nosotros podamos despertar de este sueño? Entonces, Dios Padre creó un plan para hacer al hombre consciente de esta realidad. ¿Bien? Y la respuesta está en el ajustador del pensamiento. Es la parte divina que no, escuchen bien, es la parte divina que no está inmersa en los sueños o proyecciones mentales de ninguna de sus demás expresiones. Comprende que Dios se ha expresado en 7 pasos para poder proyectar el sueño en el que vivimos. Bien. En el libro de Urantia lo podemos mirar como el Dios el séptuple. Bien. Entonces, Dios el séptuple se
se conforma de pues 7 pasos hacia el hombre. Pero entonces yo le he agregado algo adicional. Entonces, el primero, Dios Padre. El otro, Dios Hijo, que sería Dios Hijo Eterno. El tercero es Dios Espíritu Infinito. El cuarto sería Dios el Ser Supremo. El quinto, escribí Dios en los 7 Espíritus Maestros. Bien. Como sexto, Dios en los Ancianos de los Días. Bien. Séptimo, Dios en los Hijos Creadores. Bien. Porque es Dios en cada una de esas facetas. Escuchen bien, Dios Padre está en cada uno de estos seres. No es que sea un ser que contenga a Dios, no, es Dios en una nueva expresión. ¿Bien? Ahora, aquí pasa algo muy interesante. Después de los hijos creadores, que es Dios mismo, ¿sí? Él decide que aquí en adelante, o sea, de esa creación en adelante, de ahí en adelante, entra una dimensión donde Dios está detrás de la voluntad de sus hijos. Él está detrás, pensemos que es como la materia, bueno, es algo muy retórico y algo despectivo, pero para que lo podamos entender, pensemos que Dios Padre es la materia prima. Bien, digamos que es harina. Y esta harina está sujeta a la voluntad de los seres que Él también ha creado. ¿Sí? Entonces en esto tenemos otras proyecciones como Lucifer, que es el soberano del sistema. Este ser tiene voluntad, ¿sí? Y toma esta harina y le da forma como él lo quiera, ¿verdad? Que sigue siendo Dios Padre, solamente que con la voluntad de un ser. Que para que un ser como este, que es Lucifer, no se rebele, es cuando él, desde su voluntad, decide seguir a Dios Padre, ¿verdad? De la misma manera pasa con el príncipe planetario. Y también de la misma manera pasa con el hombre. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de tomar partes de Dios Padre, que serían el cuerpo, la mente, porque son herramientas de Él, son Dios Padre, y podemos crear algo por medio de nuestra voluntad. Pero el objetivo es que nosotros, por decisión propia, nuestra voluntad sea que la voluntad de Dios Padre se haga en nuestras vidas. Bien, entonces por eso lo quería recalcar. Después de Dios en los hijos creadores, comienza una dimensión donde Él ha decidido que los hijos, ¿sí?, que hayan hijos más bien que tengan una voluntad y ellos puedan moldear su materia prima. Pero eso no quiere decir que no sigamos estando más bien en el sueño de Dios. Bien. El ajustador del pensamiento no es una proyección de la mente de ninguno de estos subescalones. ¿Sí? Quiere decir que el ajustador del pensamiento no tiene ningún tinte, no tiene ninguna imperfección, es totalmente perfecto, ¿verdad? El ajustador del pensamiento no es una proyección de la mente de ninguno de estos subescalones. Yo, Juan, podría atreverme a decir que es Dios óptuple. Le puse yo así.
¿sí? El ajustador del pensamiento es Dios consciente dentro del sueño del hombre. Bien. Con el único objetivo de invitar a esta identificación o yo a materializarse, a unirse y ser real junto a el ajustador del pensamiento. Voy a ver si les explico un poquito esto. Dios el séptuple, el último eslabón, es Él expresándose por medio de los hijos creadores. Bien. A su vez, los hijos creadores, siendo Dios Padre, proyectan en su mente pues unos soberanos del sistema, los cuales estos soberanos del sistema ya tienen una voluntad. Dios Padre en su sueño ha decidido dar permiso o generar personalidades, entidades que tengan voluntad y que ellos mismos decidan unirse a su creador o separarse de él, ¿verdad? De la misma manera como en nuestros sueños, también tenemos personas que nos quieren hacer daño a pesar de ser proyecciones de nuestro mismo pensamiento y siendo proyecciones de nuestro sueño. Cada uno de nosotros en nuestros sueños, en cualquier sueño que hemos tenido, pues hemos tenido de pronto algún villano el cual nos quiera hacer algún daño. Pero en ninguna manera esto representa de que esté este ser que te quiere hacer daño separado, que esté separado de tu sueño, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un control absoluto de nuestros sueños, pues nosotros tomaríamos la decisión de apartar a este ser o extinguirlo o cambiarlo, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, Dios Padre creó estos seres que pueden llegar a estar en contra de su sueño. Pero entonces estas entidades, ¿verdad? Porque yo le llamo no seres sino entidades, pueden tomar la decisión de unirse a ese sueño universal y divino de Dios Padre, ¿verdad? Dentro de estos seres tenemos pues a los seres ascendientes que somos nosotros, tenemos a los Lanunandek, que en el caso de Lucifer él es un Lanunandek de primera orden, y tenemos a los príncipes planetarios que también son Lanunandeks pero pues de una segunda orden. No voy a explicar esto, sino como que les estoy tratando de explicar como muy simple la cuestión, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos tienen una mente que proyectan. El soberano del sistema pues proyecta en su mente, estamos dentro de su mente, el sistema, ¿verdad? El príncipe planetario proyecta dentro de su mente al planeta, o sea, el planeta Urantia, ¿verdad? Y nosotros vivimos dentro del sueño del príncipe planetario, también estamos viviendo dentro del sueño de Lucifer, ¿verdad? Y ellos, como tienen voluntad, decidieron estar en contra de Dios Padre, ¿verdad? Y por esta razón es que estamos en rebelión y estamos pues separados de la voluntad absoluta de Dios Padre. Entonces, pues va a ser muy difícil despertar. Entonces Dios Padre tiene un plan de contingencia y es el ajustador del pensamiento, el cual son unos seres que son Él mismo, que son capaces de entrar en el sueño del sueño del sueño hasta llegar al hombre, hasta llegar a esa parte, a esa entidad, a esa conciencia y a esa experiencia que conforma al ser humano.
Por esta razón yo lo he determinado como Dios óptuple, porque es que no tiene ninguna influencia negativa, es Dios Padre puro, ¿verdad? Y Él, ese objetivo que tiene de crear esa parte de Él, es para invitar a cada uno de nosotros a esa identidad, a que se una a Él siendo real, para que nosotros podamos ser conscientes, salgamos de ese sueño y nos constituyamos en un espíritu. Bien. El ajustador del pensamiento es la única partícula dentro de este sueño que no está dormido. Quiere decir que es una partícula que es totalmente consciente. Él no es inconsciente de esta realidad que está construida por el sueño, del sueño, de las sin número de proyecciones de Dios Padre. Bien. Dios es el único ser que ha decidido hacer real, escuchen bien, Dios es el único ser que ha decidido hacer real a una identidad que habita en un sueño dentro de muchos sueños y dotarlo de personalidad para que sea uno con él. ¿Sí? Es como si nosotros decidiéramos dentro de nuestro sueño darle personalidad a un pensamiento y que ese pensamiento brotara en un ser que ya no va a ser un sueño, sino que va a ser un ser que me va a ayudar dentro de mi mente. Fascinante. Además del ajustador del pensamiento, Dios nos da la oportunidad de vivir una vida junto a Él y de allí generar una experiencia que nos hará conscientes de su presencia. Y para hacer esta experiencia nos ha dotado, escuchen bien, para hacer esta experiencia nos ha dotado de un cuerpo que es más fácil que controlar los pensamientos. Nosotros tenemos dos campos, ¿verdad? Tenemos la herramienta que es el cuerpo y tenemos la herramienta que es la mente, que es Dios Padre. Nosotros habitamos o nosotros podemos experimentar por medio de nuestra mente o por medio de nuestro cuerpo. Pero Dios Padre en su inmensa sabiduría nos dio la oportunidad de interactuar con un cuerpo, el cual de alguna u otra manera es mucho más fácil para que tú logres y comprendas ser consciente de él, ya que la mente es un eslabón un poco más complicado, ¿verdad? Por medio de nuestro cuerpo podemos palpar este sueño y podemos llegar a sentir cariño, amor, responsabilidad, ternura, regocijo, adoración, sentir afecto de otras personas por medio de nuestro cuerpo. Cuando nos metemos en la herramienta de la mente, pues es allí donde tenemos muchísimos problemas, porque ahí es donde nos sentimos nos menospreciamos, nos sentimos inferiores. Bueno, allí existen todos los problemas habidos por haber del ser humano. Entonces es mucho más complicado palpar y ser consciente de Dios Padre en la mente. Pero no quiere decir que todo lo vayamos a hacer por medio del cuerpo, ¿verdad? El espíritu necesita que tú controles tu mente, porque debemos entender que por medio de la mente podemos controlar muchos afectos y muchos pasos del crecimiento espiritual. Bien, con esto no quiero decir que el único camino para la espiritualidad se logre por medio del cuerpo.
sino que el cuerpo es el primer paso. Después vamos al segundo paso, que es la mente. Bien.